Porque el Padre Celestial decimos que es el mejor Padre del mundo, el Padre bueno. Porque Él es un Padre que no hiere, sino que sana la vida de sus hijos. Muchas veces nosotros estamos limitados en muchas áreas que estamos aprendiendo y debemos de seguir aprendiendo del Padre Celestial. En vez de sanar las heridas de nuestros hijos, muchas veces metemos el dedo en la llaga. Pero el Padre Celestial nunca va a hacer eso. El Padre Celestial siempre va a sanar nuestras heridas. Jesús mismo lo decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para sanar a los quebrantados de corazón. Lo primero que el Padre hizo cuando venimos nosotros acá, cuando venimos a sus pies, cuando venimos con esa decisión de confesar a su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y cuando alcanzamos por derecho el ser hijo de Dios, lo primero que hizo fue sanar nuestras heridas. En esta mañana quiero compartir bajo el tema ¿buen padre o padre bueno? La palabra del Señor nos enseña que como varones nacemos varones, pero que para ser hombre hay que esforzarse, hay que ser valiente. Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Y la valentía proviene de parte de Dios principalmente cuando tomamos la palabra muy en serio, cuando meditamos en su santa y bendita palabra. Pero en esta mañana quisiera meditar bajo este tema, buen padre o padre bueno, y que podamos entender a través de 4 aspectos que vamos a compartir la diferencia entre ser un buen padre o ser un padre bueno. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta, en primer lugar, que el buen padre da consejo, pero el padre bueno enseña con el ejemplo. Yo normalmente le digo a la iglesia, los hijos aprenden más por lo que nos ven hacer que por lo que nosotros le podamos decir, por lo que nosotros le podamos aconsejar. En Primera de Reyes 2:1 dice su santa y bendita palabra: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Cuando nosotros vemos la palabra que David le está expresando al rey Salomón, se la está expresando desde la perspectiva de la posición de rey, porque le está heredando el reino. Y en la posición de rey, David fue un buen rey, un hombre del cual el pueblo hablaba, que ganó muchas batallas, y ahora le toca entregar ese puesto a su hijo. Y le dice: sé hombre. Pero cuando vemos la vida de David, nos damos cuenta que David no fue ese padre bueno. Quizás fue un buen padre porque le daba consejo a sus hijos. Pero cuando vemos, ¿verdad?, todo lo que pasó a lo largo de la historia mientras David fue rey, nos damos cuenta que falló en muchas áreas, como en la posición que Dios le dio como padre, como esposo. Y le está diciendo en este caso a Salomón, al cual le está trasladando, ¿verdad?, el reinado: esfuérzate y sé hombre. Pensemos un momento, si para ser rey, si para poder conducir al pueblo se necesita esforzarse, ¿cuánto más para ser padre? Soy de los que pienso, hermano, que es más fácil ejercer autoridad, ejercer dominio. Es más fácil ganarse, ¿verdad?, el agrado de las personas fuera de nuestra casa que ejercer autoridad, ejercer con buen dominio lo que el Señor quiere que dispongamos en cada hogar y que seamos del agrado de nuestra propia casa. Hay una frase que dice: tus hijos seguirán tu ejemplo, no tu consejo. Esto no quiere decir que no debemos de aconsejar a nuestros hijos, pero debemos de darnos cuenta que si hay alguien que más nos está observando,
que más nos mantienen al día son nuestros propios hijos. Ellos nos controlan, ellos nos vigilan. Ellos están, hermanos, viendo en qué momento nosotros nos descuidamos para hacer travesuras, para hacer cosas que muchas veces nosotros le hemos dicho que eso no lo hagan. Y le están viendo entonces todo lo que nosotros hacemos y van a siempre a perseguir principalmente nuestro ejemplo. No lo que nosotros hablamos, sino lo que hablamos, pero que va acompañado de el ejemplo. Ellos van a siempre a estar más claros de aquellas cosas que nos ven hacer que de aquellas cosas que nosotros le podamos transmitir con nuestra boca. Como padres no debemos conformarnos con dar buenos consejos. Es bueno dar buen consejo. Miramos en el video, ¿verdad?, que decía: ¿cuál es tu frase preferida? Que mi papá me dice que estudie, porque si yo estudio voy a tener una mejor vida cuando esté adelante. Ese es un buen consejo, pero se debe dar con el ejemplo. Todo consejo debe de ir acompañado de ejemplo. Nuestros hijos deben de seguir ese camino que nosotros le estamos indicando cuando ellos nos ven caminar, el camino que nosotros deseamos que ellos caminen. Y eso lo va a llevar a una mejor vida. Eso los va a llevar, hermano, a que verdaderamente lleguen a alcanzar el deseo que cada padre tiene para sus hijos de salvación. Tenemos que entender que nuestros hijos, no por haber nacido en el seno de un hogar cristiano evangélico, ya ellos son cristianos evangélicos, ya ellos son salvos. La salvación no es por herencia, la salvación es por convicción. La salvación es, hermano, por el hecho de que ellos tengan su propia experiencia personal. Ellos van a conocer a Dios a través de cómo nos ven a nosotros llevar a la práctica lo que nosotros hablamos. Nos van a ver leer la Biblia y ellos van a también a querer leer la Biblia. Nos van a ver postrarnos delante de la presencia del Señor para orar y ellos van a querer ir a la presencia del Señor. Cuando pasamos por tiempos de escasez, nos van a ver que al primero que vamos es al Señor, a rogarle, a pedirle el favor que viene de Él. Y cuando el Señor nos responde, los vamos a reunir y le vamos a decir: conozcan a ese Dios. Estábamos en esta situación, estábamos atravesando este problema, pero ahora tenemos la respuesta. Nunca, hermano, abonemos para nosotros la respuesta de Dios. Siempre enseñémosle a ellos que al primero que le debemos dar la gloria y la honra es a Él y no a nosotros. No en nuestra fuerza, sino que en la fuerza de Dios logramos cada uno de aquellos aspectos de sueños, de visiones que tenemos, y es Él el que nos saca también de toda situación adversa. Y eso lo deben de ver nuestros hijos, para que ellos puedan practicarlo, para que ellos quieran conocer a ese Dios. Y porque podamos decir entonces que este Dios, que es Dios nuestro, es el Dios también de nuestros hijos. Que ellos puedan un día tomar la decisión de confesarlo como su único y suficiente Salvador personal, porque quieren tener como Dios a ese Dios que han visto que nosotros tenemos y que tenemos una relación de comunión. Que verdaderamente ellos vean que cuando decimos que Él es el Padre Celestial, ellos vean que nosotros vamos hacia ese Abba, hacia ese Padre, hacia ese papito lindo. Cuando decimos Abba, eso es lo que estamos diciendo, papito lindo. Y no podemos decirle a Dios papito lindo si no hay, hermano, una amistad con ese Dios, si no hay una relación con ese Dios. Y eso lo deben de ver nuestros hijos con el ejemplo y no tanto con el consejo. Segundo lugar, el buen padre solamente le da el estudio a sus hijos. El padre bueno también le da educación. Proverbio 23:5 dice: has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hermanos, las riquezas que podamos lograr en este mundo, no tenemos la garantía que nos vamos a ir de esta tierra teniendo riqueza. O no tenemos la garantía que si le heredamos riqueza a nuestros hijos, ellos la van a mantener o la van a multiplicar. Cualquier cosa puede pasar
acá en esta tierra, mientras estamos con vida o mientras ellos están con vida. Por esa razón no nos debemos limitar solamente a darle estudio, sino a darle educación. Está bien que trabajemos, que nos esforcemos para que nuestros hijos estudien en los mejores colegios, que entren a las mejores universidades y que tomen la carrera que ellos tanto están deseando. Orarle a Dios para que le dé la inteligencia y puedan llegar a tener esa carrera, esa profesión que ellos desean, y que también eso nos dé satisfacción. Pero la universidad, los colegios solo dan conocimiento. La educación son los padres los que la dan. Estamos en un tiempo donde la generación que se está levantando tiene mucho conocimiento. Estamos en un tiempo cuando vemos la iglesia y vemos a los jóvenes que se están levantando. La mayoría, el 90% de nuestras congregaciones, los jóvenes están en las universidades. Algunos ya son profesionales. Pero estamos en un tiempo donde hay mucho conocimiento, pero no hay educación. En el tiempo de aquellos que ya andamos por 50, 60 o poco más de 60, eran otros tiempos. La mayoría de nuestros padres eran analfabetos, ni siquiera sabían leer ni escribir. Deseaban que nosotros pudiéramos tener conocimiento. En mi tiempo, hermano, lograr un padre que su hijo entrara a secundaria, eso era poderoso. Decir mi hijo es bachiller en ciencia y letra, eso era poderoso. Pero eran analfabetos. Ellos entendían que cuando nos enviaban al colegio, allí iban a ir a recibir conocimiento, pero la educación nos la enseñaban ellos. Nos enseñaban cosas tan sencillas como el hecho de que si me montaba en un bus y se subía una dama, principalmente si era una embarazada, si era una señora ya de edad o un señor de edad que fuera varón, yo me tenía que levantar y cederle la silla. Me enseñaban que si iba por la esquina y estaba un anciano queriendo pasar la calle, yo tenía que ayudarlo a pasar la calle. Pero hoy usted se sube en un autobús, ¿verdad? Aquellos que todavía caminan en autobús, yo de vez en cuando me subo y usted mira a aquellos muchachos fortachones que van con sus mochilas a la universidad. Se monta una embarazada, se monta una anciana y se van de pie y alguien se levanta, si es posible la avientan para sentarse ellos. No hay educación, porque la educación no se enseña en las universidades, no se enseña en los colegios, se enseña en nuestros hogares, en el seno del hogar. Por esa razón no nos debemos de limitar tan solamente a que nuestros hijos puedan alcanzar una carrera, sino también debemos de estar dispuestos a esforzarnos, a darnos el tiempo para educarlo. Posiblemente ahora con eso del bullying se van a burlar de ellos cuando vean la educación que ellos tienen, la diferencia que ellos hagan. Pero eso no debe interesarnos. Debemos de tener hijos que sean educados, hijos que tengan los valores que se han perdido. En nuestros tiempos va que de repente yo me encontrara un adulto y no lo saludara, el santito, ¿verdad? Ahora pues tal vez no dar el santito, pero por lo menos saludar a las personas que son adultas. Hoy en día, hermano, necesitamos volver a ese punto, entender que nuestros hijos, que la familia necesita ser educada y que la educación la damos nosotros como padres en nuestros hogares. Y como papá debemos de estar dispuestos a hacer que nuestros hijos puedan llegar a ser personas muy educadas. Tercero, el buen padre solamente da regalos a sus hijos. El padre bueno le da su tiempo. Ese error fatal. Muchos varones dicen: yo soy un proveedor, yo soy un buen padre porque yo le doy todo a mis hijos. Y en el mundo vemos que algunos padres se califican como un buen padre. Quizás dejaron abandonada a su familia, pero quincena a quincena llevan allí, ¿verdad?, el dinero para el arroz, para los frijoles, para la comida, y se califican de un buen padre. Pero realmente nosotros no debemos de quedarnos en ser un buen padre. Debemos de alcanzar el ser
Padre bueno. Y un Padre bueno principalmente le da su tiempo a sus hijos. Porque si nos limitamos, hermanos, solamente a darlo en sus necesidades básicas, en sus necesidades físicas, ¿sabe? Nuestros hijos también tienen necesidades emocionales y espirituales. Y las necesidades emocionales y espirituales no se van a comprar en un supermercado. Se le dan a través del tiempo, a través de escucharlo, a través de la confianza, a través de la comunión que tenemos con ellos. Ellos necesitan pasar tiempo con nosotros. Cuando uno habla con muchos jóvenes, uno se da cuenta que estamos en un tiempo de padres ausentes. Tiempo atrás, igualmente casi no había mucho problema con eso. En tiempo atrás, lo normal, lo común de una familia era que el padre trabajaba y la mamá era ama de casa. La mamá estaba a tiempo completo ahí en su casa. No había televisión, y cuando ya vino la televisión blanco y negro, 4 canales que comenzaba a las 4 de la tarde. Y yo, ¿verdad? Siendo un niño, adolescente, en ese tiempo, el programa para los adultos comenzaba a las 6 de la tarde. Y normalmente a las 6 de la tarde el programa era a las mujeres porque eran novelas. Y en ese tiempo que un hombre mirara novela, hermano, eso era verdad, no era para ningún hombre. Entonces se quedaban las mujeres viendo televisión y era la hora de que el papá le daba tiempo a sus hijos, jugando fútbol, jugando béisbol en la calle. Es decir, pasábamos tiempo con nuestros hijos. Pero hoy hay que hacer un esfuerzo, porque nuestros hijos muchas veces le llenamos el tiempo dándole una tablet, le llenamos el tiempo pasándole el celular, y pasan más tiempo con la tecnología que con nosotros como padres. Necesitamos darle buen tiempo a nuestros hijos y tiempo de calidad. Y sabe que para darle tiempo de calidad a nuestros hijos muchas veces no se necesita mucho, porque muchas veces podemos pasar por tiempo de escasez, por tiempo donde no le podemos dar económicamente lo que queremos darle a nuestros hijos. Pero si le damos tiempo, ellos se van a sentir satisfechos. Porque si hay algo que no se puede comprar con dinero, eso es el tiempo. Decimos, ¿verdad? Como refrán popular, el tiempo vale oro. No le demos entonces dinero, no le demos, entonces no nos limitemos a darle regalos que se compran con dinero. Mejor démosle calidad de tiempo, démosle oro mejor, que eso es lo que nuestros hijos están esperando. En cuarto lugar, hermano, el buen padre lleva a sus hijos a la iglesia, pero el padre bueno vive el cristianismo en casa. Si nosotros nos quedamos simplemente en tomar el mandato del Señor, allá en Hebreos 10:25 él dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que cumplir el mandato del Señor. Tenemos que venir a agradecerle al Señor el hecho de que nos dio 6 días para laborar, nos dio la fuerza, nos dio la salud, y al menos un día a la semana tenemos que venir con la familia para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias por todo lo bueno que Él nos entregó a lo largo de esa semana. Pero si nosotros simplemente venimos a la iglesia y vivimos el evangelio, vivimos el cristianismo en ese tiempo que le damos a la iglesia, terminamos siendo unos hipócritas. Porque nos miramos guapos. ¿Cuántos guapos hay en esta mañana acá? Amén, digan las esposas. Nos miramos guapos cuando nos preparamos para venir a la iglesia. Nos aperfumamos, tomamos nuestra Biblia y nos venimos. Pero ¿qué cuando llegamos a casa? ¿Qué de lo que nuestros hijos nos miran hacer cuando venimos a la iglesia? Apenas estamos aquí 2 horas, pero luego regresamos a casa. 6 días de la semana. ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos? Miran realmente que estamos viviendo ese cristianismo que damos acá, que expresamos acá mientras estamos en el templo. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Si hay algo que hemos dejado de hacer la mayoría de los cristianos, es lo que antes todo el que se llamaba cristiano hacía, hermano.
El pastor no tenía ni siquiera que dar una palabra de motivación respecto a eso. Son los altares familiares. ¿Sabe? Usted no debe estar esperando que la iglesia instruya a sus hijos. La iglesia ayuda en la instrucción. Los maestros de escuela bíblica se preparan para ayudarnos, para darnos una mano. Pero somos nosotros los padres los que principalmente debemos de instruir en la palabra a nuestros hijos. Y eso lo hacemos en nuestra casa. Allí, como decimos, ¿verdad? Los nicaragüenses, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Si hay un tiempo de calidad que le podemos dar a nuestros hijos, el tiempo de la meditación de la palabra en nuestros hogares a través de la práctica de los altares familiares. Vivamos el cristianismo, vivamos el evangelio en nuestra casa. Que nuestra casa se convierta en un pedacito del reino de los cielos aquí en la tierra. Que nuestra casa se convierta en una casa de paz. Que nuestra casa se convierta en casa de mi gloria para la familia. Pero necesitamos ejemplo. Así como nuestros hijos necesitan ver en nosotros el ejemplo, entonces nosotros como padres, ¿quién va a ser el ejemplo que nosotros podemos tomar? Nuestro ejemplo, hermano, es el padre más bueno del mundo, el mejor padre del mundo. Pregúnteme, ¿y quién es ese padre? ¿Quién es el mejor padre del mundo? Y Jesús es el que nos va a responder. El único bueno es Dios, le dijo al joven rico. Si hay alguien bueno, si hay alguien que lo podemos ver como modelo de padre, ese es nuestro Dios, hermano. Mateo 7, 9 al 11, respecto a eso, Jesús nos expresa lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hoy en día hay hijos que piden de su padre tiempo, amor y protección, pero en lugar de eso, lo que reciben muchas veces es humillación, maltrato, castigo, ausencia de los padres, burlas. Posiblemente de los que estamos aquí en esta mañana, quizás algunos han tenido malas experiencias con sus padres. Quizás se crió en un hogar donde el padre fue un padre ausente. Quizás se crió en un hogar donde lo único que su papá le daba era maltrato, regaño, rechazo. Quizás usted, su experiencia con su papá no fue muy buena. Y quizás por esa razón, cuando viene este día de celebración al Padre, usted es una de las que, o es uno de los que dice, no se lo merecen. Pero tenemos que tomar en cuenta las palabras de nuestro Padre, ese mejor Padre del mundo, nuestro Padre celestial. Él nos da una orden, es una ordenanza. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tus días se alarguen en esta tierra y todo lo que haga te salga bien. El Señor no nos está pidiendo, el Padre no nos está diciendo, si tu padre es buen padre, hónralo. Haya sido un buen padre o haya sido un mal padre, por cuanto Dios lo dice, por cuanto el Padre Celestial nos lo dice, nosotros tenemos que honrar tanto a la mamá como al papá, porque es palabra de Dios, porque es estatuto, porque es mandamiento, porque es ordenanza que ese Padre Celestial nos dejó en su palabra. Pero qué bueno que es ese Padre, que si hemos tenido una experiencia no muy buena con nuestros padres terrenales, podemos ir al Padre Celestial. Él nos va a recibir siempre con manos abiertas. Él va a estar dispuesto a sanar las heridas que podamos tener en nuestro corazón. Él va a estar dispuesto a secar nuestras lágrimas. Él va a estar dispuesto siempre a recibirnos. Él nunca nos va a rechazar.
Pero ¿por qué podemos decir en esta mañana que es el mejor padre del mundo? Que Él sí es un padre bueno. Al menos déjeme compartir 3 cosas brevemente. Número 1, porque Él nunca nos abandona. Él nunca nos va a abandonar. Él nos acepta con nuestras imperfecciones. Él siempre nos va a esperar aun cuando nosotros fallemos, aun cuando nosotros nos vayamos de casa, cuando salgamos de su cobertura. Miramos la historia del hijo pródigo. Además de pedirle la herencia y gastarla en una mala vida, el Padre Celestial nunca dejó de tener la esperanza que un día iba a regresar. Y estuvo allí el tiempo que fue necesario, dispuesto a estar esperando a ese hijo. Y cuando llegó no le reclamó. Cuando llegó no le echó en cara su mal comportamiento, sino que lo recibió con los brazos abiertos, lo abrazó, lo besó, lo mandó a vestir, le mandó a alimentar, le puso un anillo que daba constancia que seguía siendo su hijo, que no había perdido el derecho que él le había dado de ser su hijo. Usted es hijo de Dios. El Padre le dio ese derecho a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y el Padre nunca se olvida de un hijo. Él no te va a abandonar. Salmo 27:10 dice: porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Isaías 49:15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Él nunca nos abandona. Pudimos ser abandonados por nuestros padres, pero el Padre Celestial siempre está con los brazos abiertos y nunca nos va a abandonar. Si hay un Padre que está dispuesto a darle tiempo a usted, ese es el Padre Celestial. Él está, hermano, a la disposición las 24 horas del día. Si usted quiere tiempo de calidad, usted puede ir en cualquier momento a la presencia de ese Padre maravilloso. Usted puede ir y derramar lágrimas delante de Él, como compartir aquellos sueños, aquellos triunfos que ha alcanzado en la vida, y Él se va a alegrar, se va a gozar juntamente con usted. Número 2. Porque Él es un Padre bueno, es el mejor Padre del mundo. Porque el Padre Celestial es un Padre que de verdad ama a sus hijos. Muchas veces nosotros podemos decir, o los papás, tanto los que estamos acá como los que están allá afuera, pueden decir: hijo, yo te quiero. Pero no es lo mismo querer que amar. El querer es un deseo que muchas veces se puede calificar como un deseo egoísta. Yo te quiero y quiero que saque buenas notas, pero no estamos dispuestos a ayudarle en alguna debilidad que tengan los hijos. Tenemos que entender que todos nuestros hijos son inteligentes, pero que tienen inteligencia en diferentes áreas, y que van a haber áreas que le van a costar y que requieren la ayuda de cada uno de nosotros. Demostramos entonces ese amor a través de llegar al corazón del hijo. El verdadero amor solo proviene de Dios. Cada uno de los que estamos acá tenemos la dicha de poder llegar a ser ese Padre bueno, porque la Biblia dice en Romanos 5:5 que la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Para ser Padre bueno necesitamos que Dios derrame día a día de su amor, de ese amor ágape, el amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, el amor que no es jactancioso, el amor que no busca lo suyo propio. Muchas veces como padre tenemos el deseo, si el Señor nos permitió alcanzar una carrera, que nuestros hijos sigan ese mismo camino. Pero muchas veces nuestros hijos quizás no tienen la vocación que nosotros teníamos. Quizás ellos la tienen en otra área. Y como buen padre tenemos que descubrir cuál es su vocación.
La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En su camino va todo lo que ese hijo Dios puso en él. Va el camino que debe de caminar en el ámbito espiritual, pero va el camino que debe caminar en el ámbito físico, profesional, de conocimiento. Y tenemos que descubrir eso. Hay algunos aspectos que aquí en nuestra nación quizás, hermano, uno no los ve desde la perspectiva de que nuestros hijos puedan llegar a tener una buena vida si se someten a seguir un camino en el arte, por ejemplo. Decimos, ¿de qué vas a vivir? Pero ¿qué de que tu hijo tenga la vocación a ser un artista, a ser un pintor? ¿Qué de que tú le estés autoactualizando el que se levante un Miguel Ángel aquí en nuestra nación? Entonces debemos de descubrir ese camino. Y para descubrir ese camino, hermanos, tenemos que amarlo, no solamente quererlo. Pero si hay un Padre bueno que siempre nos va a amar, ese es nuestro Padre celestial. Jeremías 30:16 dice, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, le fallamos tanto a Dios que si Dios no nos amara desde hace mucho tiempo, Él nos hubiera cortado su misericordia. Pero la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios, desde que usted abrió sus ojos el día de hoy, se comenzaron a derramar. Sus pulmones comenzaron a palpitar y a tomar el oxígeno del aire, del ambiente. Su corazón igualmente palpitando para bombear esos 6 litros aproximadamente de sangre a lo largo de todo su cuerpo. Y eso no se hace así por simplemente que tiene que suceder. Esa es la misericordia del Señor manifestándose en su vida. La fuerza para hacerse el aseo personal, el deseo, dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Usted no está aquí porque usted quiso venir. Usted está aquí porque el Padre Celestial en su misericordia le puso ese querer, ese hacer, y está aquí hoy sentado compartiendo este tiempo con cada uno de los que están presentes en este lugar. Los padres que vemos en el mundo niegan a sus hijos, rechazan a sus hijos porque no aman. Dicen con facilidad, yo quiero a mis hijos. Pero los hijos necesitan ser amados, no tan solamente ser queridos. Tenemos que tomar el ejemplo del Padre Celestial. Puede decir con su mano levantada, gracias Padre, porque tú me amas, tal como soy, tú me amas. Aunque te falle, me sigues amando, me sigues esperando, me sigues dando de tu misericordia. Y número 3, ¿por qué el Padre Celestial decimos que es el mejor Padre del mundo, el Padre bueno? Porque Él es un Padre que no hiere, sino que sana la vida de sus hijos. Muchas veces nosotros estamos limitados en muchas áreas que estamos aprendiendo y debemos de seguir aprendiendo del Padre Celestial. En vez de sanar las heridas de nuestros hijos, muchas veces metemos el dedo en la llaga. Pero el Padre Celestial nunca va a hacer eso. El Padre Celestial siempre va a sanar nuestras heridas. Jesús mismo lo decía, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para sanar a los quebrantados de corazón. Lo primero que el Padre hizo cuando venimos nosotros acá, cuando venimos a sus pies, cuando venimos con esa decisión de confesar a su Hijo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y cuando alcanzamos por derecho el ser hijo de Dios, lo primero que hizo fue sanar nuestras heridas. Muchas veces nosotros podemos venir y podemos creer que no hay cosas en nuestro corazón. Pero tenemos que entender que hay cosas que ni nosotros mismos muchas veces sabemos.
Por eso David expresaba allá en el Salmo 139, le dice en un momento donde él siente que está bien delante de Dios. Le dice: Señor, ya me he examinado y no hallo nada. No hay inmundicia, no hay iniquidad. Pero examíname tú, Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Examíname tú, Señor, porque en mi conocimiento yo me he examinado y no hallo nada. Pero si tú me examinas, tú puedes encontrar cosas que ni yo mismo pienso que tengo allá adentro. ¿Sabe, hermano? Mi papá murió cuando yo tenía 7 años en Diriamba. Mi mamá, ama de casa, hasta ese tiempo nunca había laborado. Analfabeta, no sabía leer ni escribir. Y nos tuvimos que venir para acá, para Managua, en 1968. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Y por la gracia de Dios, mi mamá se dio a nosotros. Nos crió, no se volvió, ella quedó joven de 35 años. Mi padre murió de 33 años. Y no se volvió a casar, se entregó por completo a nosotros. Y nos venimos para acá porque en Managua, allá en Diriamba, no había cómo una mujer pudiera sacar adelante a una familia. Y se vino para Managua a trabajar de lo que fuera y nos sacó adelante. Pero como yo era el mayor, me entregué a ayudarle, a apoyarle. Y yo crecí bien porque por la gracia de Dios en el terremoto mi mamá conoció al Señor allá en el Mercado Oriental. Allí recibió en una esquina al Señor y desde ese momento nos comenzó a llevar a la iglesia. Y a los 13 años yo le entregué mi vida al Señor. No conocí el mundo, pero cuando ya crecí, estando en un momento, en un tiempo de retiro, yo me sentí una persona buena y le daba gracias a Dios por haberme dado ese privilegio de conocerlo desde mi adolescencia. Pero cuando llegó un momento de ministración y expresé esas palabras: examíname, oh Dios, me di cuenta cuántas cosas estaban allí. Allí estaba el reclamo de un niño que muchas veces, aún sin conocer a un Dios, a ese Padre Celestial, le expresaba: Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? Si mi papá no se hubiera muerto, no estuviéramos pasando esta situación, situaciones de que nos corrían porque anduvimos posando la mayor parte del tiempo. Situaciones, hermano, ustedes no, o sea, en esa vida de circunstancias adversas con nuestra mamá, y que yo le reclamaba a Dios que por qué se había llevado a mi papá, y que había atesorado en mi corazón rencores contra casi toda mi familia paterna, porque en vez de apoyarnos, muchas veces nos daban la calle, muchas veces expresaban palabras que en ese tiempo era normal, pero yo escuchar la palabra moto, eso a mí me destrozaba el corazón cuando llegábamos a Diriamba y decían: ¿quiénes son estos? Son los motitos, son los motos de Otilio. Otilio se llamaba mi papá, y eso a mí me destrozaba el corazón, escuchar que yo era moto. Y todo eso estaba ahí en mi corazón y hacía que yo fuera esa persona tímida, esa persona, hermano, usted me mira predicando, pero todo eso está allí. Y cuando venimos a la presencia del Padre, Él que sabe todo lo que está en nuestro corazón, hermano, Él comienza a hacer un trabajo en nosotros y nos comienza a hacer una persona nueva, ese hijo que Él desea que cada uno de nosotros seamos. Él siempre va a sanar nuestras heridas, siempre va a estar dispuesto a tomar el ungüento, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Y cuando nuestro corazón quizás está destrozado, muchas veces nuestros hijos nos miran decirle palabras en momentos de adversidad. Le decimos: Dios está con nosotros, Él es nuestro proveedor. Su palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque hay que enseñarle la confianza en el Padre a nuestros hijos. Pero cuando venimos delante de Él, dejamos de ser esos varones valientes, y allí podemos llorar como un niño.
Y ahí le podemos decir: Señor, ayúdame, basta. Si es una prueba, ayúdame a discernir por qué estoy pasando esta prueba. ¿Qué es lo que querés lograr? No quiero que dilate más esta prueba. Y puedo llorar delante de Él. Y el Padre siempre va a estar dispuesto, hermano, a escucharme, a darme fuerza y fortaleza. Muchas veces Él te va a decir: falta un poquito todavía para lograr el propósito que quiero. Pero la palabra de Dios dice que Él nunca nos va a dar una prueba que exceda la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de soportar la prueba. Él nos conoce de verdad. Él nos ama. Ese es el Padre Celestial. Y si hay un ejemplo que cada uno debemos de seguir, no solamente los papás, también las mamás, es ese modelo maravilloso del Padre Celestial. Él es Jehová Jireh, el Dios que siempre provee. Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. Él es Jehová Sinetku, el Dios que está siempre para defenderte. Él es el buen pastor. Él es el Padre Celestial, el mejor Padre del mundo. Y por esa razón suprema no puede pasar desapercibido el Padre Celestial. Porque si hay algo que tenemos que celebrar en el Día del Padre, es que tenemos un Padre bueno, el mejor Padre del mundo, y hay que celebrarlo en grande. Y las congregaciones tenemos que celebrarlo. En la iglesia ya 5 años o un poquito más, que en el mes de junio celebramos una noche de adoración al Padre Celestial. Una noche antes de celebrar, le antecede a la celebración del Día del Padre. Lo celebramos a Él primero, porque podemos hallar malos padres o padres que están haciendo el esfuerzo para ser buenos, o padres que no se lo merecen, pero hay uno que sí se lo merece y que lo tenemos que celebrar y que lo tenemos que adorar y que lo tenemos que alabar, y ese es nuestro Dios. Por eso, iglesia, Casa de mi Gloria, yo te hago un llamado en esta mañana, que hay que levantar el Día del Padre cada año. Que lo primero que venga a nuestra mente sea el hecho de que tenemos un Padre Celestial y que hay que celebrarlo en grande, y que hay que preparar un ambiente propicio para primeramente alabarlo y adorarlo a Él, y luego también a aquellos varones que el Señor le ha dado, ¿verdad?, el maravilloso privilegio de ser papá, un privilegio poderoso. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestros hijos. En primer lugar, porque ellos son los que nos dieron el privilegio, juntamente con la mamá, ¿verdad?, de ser papá. Pero saben algo maravilloso, aquellos que todavía son jóvenes, que tienen hijos pequeños, es que más adelante viene algo que uno no se imagina: el ser abuelo. Hermano, eso sí que, mire, es precioso. ¿Y quiénes son los que nos dan, hermano, el privilegio de llegar a ser abuelos? Nuestros hijos. Y cuando nosotros hemos hecho el esfuerzo necesario para ser ese padre bueno para ellos, ¿sabe qué va a pasar? Ellos van a querer llevar a sus hijos a los brazos de nosotros. Pero cuando no hemos sido ese padre bueno que ellos desearon, nos van a alejar más bien, y perdernos ese derecho de tomar a nuestros nietos, hermano, jugar con ellos, ser alcahuetos, y ellos lo saben. Eso es lo más precioso. ¿Y sabe quién nos ha conseguido eso? El Padre Celestial. De generación en generación, Él sigue siendo nuestro Dios. Se pone sobre su pie en esta mañana.